Queridos hijos, en el corazón de Jesús y María Santísima, esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz es una fiesta muy hermosa y antiquísima que honra justamente uno de los grandes favores que concedió Dios nuestro Señor al mundo cristiano, una vez que el Imperio Romano, que había sido el gran perseguidor de los cristianos después de los judíos, se convirtió al ser tocado el corazón de Constantino, el primer emperador que gobernó cristianamente este imperio, y que tuvo la dicha un día antes de la gran batalla ante el puente Milvio de que se le apareciese nuestro Señor y se le apareciese mostrándole el signo de la cruz. Con este signo vencerás. Y ese signo lo van a ver representado, esas palabras las van a ver reproducidas por todo tipo de obras de artes, de monumentos, de edificios, en toda la cristiandad católica. Porque eso significó un antes y un después en la vida, no solamente de Constantino, que dicen, según han descubierto los últimos estudios históricos, ya venía en un proceso de acercamiento paulatino. Había dejado la creencia en los varios dioses, se había dado cuenta que había un solo Dios verdadero, pero ahora ya no es solamente un solo Dios verdadero que podemos conocer simplemente por la razón, sino que ya ese mismo Dios verdadero se le manifiesta extraordinariamente por esta revelación. Y va a hacer pintar entonces sobre los escudos de sus soldados la cruz de nuestro Señor. Y va a enfrentar con 20.000 hombres a 100.000 soldados que guardaban las inexpugnables paredes de la ciudad de Roma. Y Magencio, el usurpador, va a salir a enfrentar a Constantino, creyendo que lo podía derrotar. La diferencia era inmensa. Humanamente hablando, era prácticamente imposible que Constantino ganara la batalla. Y resulta que la ganó. Y desde entonces comenzó inmediatamente un cambio radical en la actitud del imperio, fruto justamente de lo que pasó en el corazón de Constantino, y que todo el mundo se va a dar cuenta que esto va a significar otro clima en el Imperio Romano, en particular en Occidente, donde Constantino era donde él mandaba. De partida, no quiso él ofrecer sacrificios a los dioses. Roma era una ciudad pagana. Los cristianos eran una minoría ínfima, especialmente en Occidente. Y Constantino le queda dando vuelta. Es el Dios de los cristianos el que me ha dado la victoria. No lo puedo traicionar. Al punto tal que inmediatamente va a firmar un documento exigiendo que se le devuelvan a los católicos, esos son los cristianos, ¿no es cierto?, los católicos, se le devuelvan las posesiones que les han sido sustraídas. Que se haga justicia a causa de todas las injusticias que se habían cometido hasta entonces. Y detrás de Constantino hay una mujer extraordinaria, se llama Helena. Ella también va a seguir los pasos de nuestro Señor, y la fiesta de hoy día va a tener lugar en función de algunas cosas que pasaron entre esta gran batalla y el año 328. Es decir, hay un proceso paulatino de purificación del ambiente, de quitarle a los paganos sus sacrificios inmundos, las prácticas horrorosas que tenían, y lo más grueso, todo va a ir despejándose rápidamente. Se va a consagrar el domingo como día especial, ya va a ser reconocido por las leyes, gracias al emperador Constantino, y por último, ya en el 324, dicen los grandes historiadores que han investigado con profusión esto, porque ha sido objeto de mucha crítica a Constantino, van a decir, no, los documentos dicen claramente que él ya en el año 324, es decir, 10 años después, claramente se manifiesta y se dice a sí mismo como católico, apostólico y romano. No solamente es el emperador del Imperio Romano, sino que se dice católico. Por lo tanto, necesariamente supone esto que ha sido bautizado. Y va a convocar el Concilio de Nicea, y terminado el Concilio de Nicea, su madre
la que llamamos hoy en día Santa Elena, ha sido proclamada augusta, es decir, es la emperatriz, tal como solía haber ya en el imperio de Israel, en los tiempos gloriosos de Israel, la madre del rey era la emperatriz. Y Constantino entonces le va a respaldar una iniciativa que tiene su madre de visitar Tierra Santa. Por eso es una de las patronas de los peregrinos. Y Santa Elena va a ir a Tierra Santa con un gran afán. Tiene ella la intuición, esa intuición femenina, ese sexto sentido femenino, como se dice, que Dios nuestro Señor se lo ha dado a la mujer, claro está, para que lo use, que ella cree poder descubrir, encontrar, le va a poner todo el empeño por lo menos, para tratar de volver a tener con nosotros las grandes reliquias de la pasión del Señor. Y entonces Santa Elena en Jerusalén va a ir con su comitiva y va a terminar descubriendo la cruz. Y no solamente descubriendo la cruz, sino que a nombre del emperador van a edificar gloriosas iglesias y van a ser consagradas al culto del verdadero Dios, de la Santísima Trinidad. Así como en Roma, ya Constantino desde el primer momento había respaldado la construcción de las grandes basílicas romanas, que se le llaman justamente basílicas constantinianas, y le va a ceder al Papa la propiedad sobre esos lugares. Así también en Jerusalén está esto consignado por los documentos más antiguos y no cabe duda al respecto. El emperador Constantino va a amparar y va a darle todo su apoyo a la empresa de su Santa Madre Elena. Y Elena entonces va a levantar estas basílicas en honor al verdadero Dios, en acción de gracias por el descubrimiento, sobre todo, de la Santa Cruz, y se va a quedar allí haciendo peregrinaciones. Si algún día ustedes tienen la gracia de visitar los santos lugares, que debiera ser, como decía el Padre Mateo, el primer lugar donde se debiera viajar. Hoy en día hay tantas facilidades para viajar, todo el mundo viaja, pero a nadie se le ocurre que lo primero debiera ser viajar a Tierra Santa. Y Santa Elena entonces se dedicó a vivir como peregrina allí, y eso nos tendría que animar a nosotros a seguir sus pasos. Y Santa Elena va a terminar muriendo, claro está, y va a recibir los honores que le corresponden como emperatriz del Imperio Romano Cristiano, y nos va a dejar un legado extraordinario. Porque miren, si uno piensa, dejando a un lado, ¿no es cierto?, a la Santísima Virgen María, que no cabe duda que es la mujer más asombrosa, más extraordinaria, y sin la cual la raza humana no podría salvarse. Ella nos dio a Jesucristo, ella la medianera de todas las gracias. Pero después de ella, es difícil pensar una mujer con más influencia en la historia del mundo. Es difícil. Han habido mujeres extraordinarias, ciertamente. Detrás de todos los grandes hombres de la historia siempre ha habido una gran mujer. Pero después de la Santísima Virgen, la mujer más grande en su influencia histórica, en su influencia en la sociedad, en la civilización, podríamos decir, y creería yo, sin temor a equivocarnos, que ha sido justamente Santa Elena. Santa Elena. Porque es la madre del primer emperador, porque va a velar que su hijo persevere en el camino de estas luces que recibió del cielo, porque va a contribuir a que el imperio siga el camino de la paulatina cristianización. Estamos hablando de convertir un imperio que es pagano con un cristianismo que, les reitero, que era minoritario, totalmente minoritario. En el mejor de los casos, en Occidente habrían, especialmente en la zona de Italia, 5% cristianos. Es decir, el 95%, póngale, seamos optimistas, era el 10%, el 90% eran paganos. Es una diferencia casi imposible proclamar oficialmente en estos primeros momentos que el imperio sea proclamado abiertamente católico. Van a seguir habiendo prácticas paganas, sí, claro, no se puede hacer de otra manera. Tenía que tolerar eso el emperador. Pero no establece él que todas las religiones tienen derecho a hacer lo que se le da la gana. No, señor. No, señor. Sino que la religión verdadera tiene todos los derechos y
las creencias de los paganos, que son la inmensa mayoría, bueno, se los deja en la situación que están mientras no cometan aberraciones. Entonces, Constantino no se entiende sin Santa Elena. Y Santa Elena más encima nos da, con su perseverancia y habiendo realizado lo que su intuición le decía en el corazón, habiendo encontrado en particular la Santa Cruz, que es lo que celebramos hoy día, nos va a dar justamente la reliquia más gloriosa que tienen los cristianos y que va a ser objeto de devoción y va a ser lo que va a llevar a que tantos aspiren a ir a Tierra Santa y a Roma, donde se va a tener la porción más grande de la verdadera cruz, y de que el pueblo cristiano tenga la oportunidad en distintas ocasiones, con situaciones privilegiadas, a adorar pedacitos, reliquias de la verdadera cruz. Si ustedes en Roma, en la ciudad santa de Roma, visitan la basílica construida también desde los tiempos de Constantino para reservar justamente la reliquia de la verdadera cruz con los clavos y el signo del INRI, lo escrito por Poncio Pilato, van a ver allí en la Basílica de Jerusalén, que está muy cerca de la Basílica de San Juan Extramuros, de San Juan Lateranense, perdón, van a ver ustedes allí una maravilla donde están representados Santa Elena y que ha sido el objeto del encanto y del fervor de tantos hijos de la Santa Iglesia. Entonces, hijos, ¿qué le podemos pedir a Santa Elena? Por supuesto, una mujer que ha encontrado la Santa Cruz después de varios siglos, indudablemente encuentra las cosas perdidas. Pero sobre todo tenemos que pedirle que los que han perdido la fe, y no han sido pocos desgraciadamente, la recuperen. Porque sin fe, sin la verdadera fe, sin la fe católica, no se puede agradar a Dios. Y no solamente los que han perdido la fe, sino los que han perdido la gracia. Porque alguien puede perder la gracia sin perder la fe, nos dice el dogma católico. Entonces, alguien con fe, pero sin estar en estado de gracia, no se puede salvar. A Santa Elena pidámosle la gracia, si hemos perdido la gracia de Dios, aunque conservemos la fe verdadera, pidámosle reencontrarla, recuperarla, que hagamos lo que haya que hacer, peregrinar a Tierra Santa si es necesario, con tal de recuperar la gracia santificante, sin la cual nadie se puede salvar. Y pidamos de una manera especial, porque nuestro divino Salvador murió en la cruz justamente con los brazos abiertos, como ya anunciando hasta visiblemente que Él venía a morir por la raza humana, por toda la descendencia de Adán. Entonces pidamos de una manera especial por los misioneros que trabajan en la obra de las obras, así se le llama, a la obra de las santas misiones, para la conversión de los pobres paganos. Y de una manera especial, ciertamente también, por la conversión de los judíos, ese pueblo que salió de la religión verdadera y se quedó en una situación penosa por haber rechazado su Salvador. Por supuesto, los mejores judíos, los judíos más piadosos, los judíos más fervorosos, los judíos que fueron fieles, ahí están la Virgen Santísima, ahí están los santos apóstoles, que eran judíos y creyentes, por lo tanto, en nuestro Señor Jesucristo, tal como estaba anunciado en las profecías. Entonces pidámosle de una manera especial a Santa Elena por esos judíos, para que se conviertan. Le deseamos a todos que abracen la Santa Cruz. Y abracemos nosotros la Santa Cruz. Hoy día es un día ideal para bendecir crucifijos, justamente por ser día de la exaltación de la Santa Cruz. Entonces, es una fiesta muy linda y que nos tiene que llevar también a honrar este divino madero y la señal que lo representa al santiguarnos y persinarnos, enseñársela a tanta gente que hoy en día no sabe hacer el signo que distingue a los cristianos. Entonces cumplamos todos
con espíritu grande, con espíritu generoso, con los sentimientos del corazón de Jesús, esta tarea, y pidámosle entonces a Santa Elena poder seguir al Señor con la cruz a cuestas. Así vamos terminando entonces esta piadosa octava en honor a la Virgen Niña, que ha nacido justamente en vistas a estar a los pies de la cruz, acompañando a su divino Hijo Jesús. Mañana celebraremos, con el fin de la octava, celebraremos los 7 dolores de la Santísima Virgen. Por eso los invito a que hagamos una procesión terminada de la Santa Misa en honor a esos dolores. Que la Virgen Santa, que el corazón de Jesús nos abran el corazón para recibir la gracia del amor a la Santa Cruz. Ave María Purísima.